Hola, soy Ricardo Rossi, he estudiado biología y filosofía y combino ambas disciplinas a través de la conservación que llamo biocultural. Trabajo aquí en la Universidad de Magallanes, donde soy profesor titular, y también en la Universidad North Texas, que tiene un centro de ética ambiental con la revista Environmental Ethics y un programa internacional a través del cual colaboramos con la UMAC y así ligamos ambas universidades. Ligamos ambas instituciones a través de una colaboración con el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que es una iniciativa científica Milenio, y de CONICIT, donde integramos la biodiversidad y la conservación a través de una red de sitios desde el norte del país hasta el sur y ligado a una red internacional que es la Red Internacional de Sitios Ecológicos a Largo Plazo. Don Ricardo Rossi, bueno, usted ya se presentó, entonces lo que me gustaría preguntarte es, en síntesis, ¿qué es lo que investigas? Después de haber estudiado tantas cosas y de seguir estudiando tantas cosas además. ¿Qué investigamos aquí en Magallanes? Yo creo que investigamos la diversidad biológica, como estas plantas, la yeya, ¿no es cierto?, el calafate, pero también el cómo nombramos y cómo comprendemos esas plantas. Entonces, entendemos la parte biofísica, que es el fenómeno biológico de una planta que tiene una floración ahora en primavera, donde hay más luz, donde hay más insectos, y que está adaptada para vivir en esta región del fin austral del continente. Pero además de esa dimensión biofísica, ¿por qué la llamamos yeya? ¿Por qué la llamamos mata negra? ¿Por qué la llamamos Kilotrichum en científico? Y ahí nos vamos a los trichum, a los pelitos. Entonces, en el nombrar, en el lenguaje, también hay una dimensión que define y que influye sobre la forma en que nos relacionamos con las plantas, en 4 otros seres vivos. Entonces, nuestra investigación se llama biocultural, lo biofísico y lo cultural. Y por último, no es solo el lenguaje por el lenguaje, es el lenguaje por cómo habitamos y cómo habitamos como personas y como comunidad y como institución. Y ahí también el crear una escuela. Y la Universidad de Magallanes tiene esta pretensión universalista, que es un problema, que sigamos siendo universo. O sea, un solo verso, el modelo europeo aquí al fin del mundo, más encima de Magallanes, quien viene de Europa. O sea, es un eurocentrismo, pero que se hibridiza con estos múltiples lenguajes, con una ceremonia como el Jaín, con una ceremonia como las múltiples expresiones culturales, artísticas, poéticas que tenemos en Magallanes. Entonces, la tercera dimensión en lo cultural es lo institucional, y a nosotros nos interesa aportar a la Universidad de Magallanes con el Parque O'Mora como una escuela que integra las ciencias y la ética ambiental desde esta pregunta del lenguaje, de lo biofísico, y la última, que es una institucional del cohabitar entre los seres humanos y las plantas. Recorramos un poco este sector del jardín botánico y bueno, a continuación me gustaría que me contaras de ese espacio biofísico. ¿Qué es específicamente lo que se ha estudiado después de 15 años haciendo monitoreo en el Parque O'Mora? En el espacio biofísico, lo primero que me llamó mucho la atención la primera vez que llegué a Navarino, a Puerto Williams, fue el bosque. Yo había estado antes en Alaska, antes que acá. ¿Ya? Y al fin de América, en el norte, tú tienes pura tundra. Chuta, tanto bosque. Y lo entiendo lo biofísico porque, como hemos conversado otras veces, Sudamérica termina en una puntita que entra en el mar, ¿no es cierto? Y Alaska termina en una gran expansión de continente que tiene más tierra que mar, y la tierra se enfría y se calienta más rápido que el mar. Por lo tanto, Alaska tiene veranos cálidos e inviernos muy, muy fríos, y la imagen es de los iglú, los esquimales, los inuit. En cambio aquí no, nunca hace mucho calor, nunca hace mucho frío. Entonces lo biofísico, lo primero fue este clima oceánico o marítimo versus este clima continental o terrestre en el hemisferio norte. Eso fue lo primero en lo biofísico, esa es la parte física, pero la parte física te determina tener estos bosques siempre verdes, que no pierden las hojas en invierno, y era un mundo muy diferente al norte. Ahora, ¿qué tiene que ver el norte en esto? Que en el liceo y en la universidad aprendemos con textos que están escritos principalmente en España,
o en Norteamérica y aprendemos a través de los lentes del hemisferio norte, pero el biofísico de acá es diferente. Y ahí surge la necesidad de generar un relato propio con bosques que son siempre verdes de hoja ancha, con el coigüe de Magallanes, por ejemplo, el canelo, con aves que se quedan todo el año, no todas migran, y esa es una realidad bien diferente que fue, chuta, qué irreverente estos bosques respecto a estas narrativas de la universidad, por decir así, del norte. Y además del clima, están los monitoreos constantes de aves, de animales invasores y de hepáticas, musgos, líquenes y todas estas plantas no vasculares, ¿cierto? Que han sido denominadas metafóricamente como los bosques en miniatura. Sí. A partir del mirar esta realidad biológica y física, empiezan a surgir un montón de novedades. Una obsesión en el Parque O'Mora fue todos los meses poner unas redes, que son de neblina, son invisibles, donde caben las aves, y capturarlas mes a mes, ponerles un anillito de una forma que no es invasora con las aves, y ver cuánto viven. Si el clima es más suave, es más benigno, pensábamos que las aves viven más años y son más longevas. Y eso lo estamos estudiando y aparentemente es así. Ya estamos encontrando que es así. Y esta investigación que durante 10 años me tocó coordinar, a partir del año 11 la toma Jaime Jiménez, que es un biólogo de vida natural, de vida silvestre, que está viendo esa parte específicamente. Lo otro que nos llama mucho la atención es que las aves que van migrando, que hay una que va al trópico, el fío fío, es muy fiel al sitio donde va y vuelve, desde el Cabo de Hornos hasta el Amazonas, al punto que tenemos algunos fíos que hemos recuperado durante 10 años seguidos y llegan al mismo árbol. Entonces ahí la precisión del vuelo, el refinamiento de la conducta. También el refinamiento de la conducta del pájaro carpintero, que es un pájaro que anda en familia, los padres le enseñan a la cría. Y uno empieza a decir, chuta, estas aves realmente tienen conductas que se parecen mucho a una estructura familiar humana. Y hay una generación de empatía junto con ver la estructura social de cómo sobreviven en estos ambientes extremos australes. En resumen, esa mirada a través de las aves, en lo biofísico, primero nos muestra que lo subantártico es distinto de lo subártico. Ya es una novedad que en términos del cambio climático global, de lo que es una escala planetaria, es re interesante. Lo segundo es las aves mismas. ¿Cuáles son las familias de aves que viven acá y cuáles las que están en el norte? Y tercero, la conservación. En ese aspecto las aves también tienen algo maravilloso. El pájaro carpintero de Magallanes es el pájaro más grande de Sudamérica y se llama Campephyllus magellanicus. Campe en griego es larva y filo es amor. Como filosofía es amor a la sabiduría, el pájaro carpintero tiene un amor a las larvas, un Campephyllus. Y tiene el mismo género que el pájaro carpintero más grande que ha existido en el planeta de acuerdo a los registros que hay, digamos fósiles y actuales, que es el Campephyllus imperialis, un nombre que viene del norte, ¿no? Y se extinguió. Y se extinguió el Campephyllus imperialis, conocido como carpintero imperial, por la tala de bosque y por la cacería. Entonces, ¿qué significa el Campephyllus magellanicus? La especie en este momento más grande de carpintero en el continente americano, pero también que Cabo de Hornos es un refugio, donde no ha ocurrido la destrucción de bosque que ha ocurrido en el hemisferio norte. Como broma, con un intendente anterior, decíamos, pucha, los Estados Unidos le iban a pagar royalties a Magallanes por hacer la caricatura del pájaro carpintero, porque el pájaro carpintero, el pájaro loco, ya se les extinguió. Pero te muestra el valor que tiene esta reserva de vida que tenemos en Magallanes, también en Aysén, también hasta Chiloé, ¿no es cierto? Eso, el biofísico, es muy impresionante. ¿Cómo se investiga en terreno y a largo plazo? Y el Parque Etnobotánico Mora es el sitio más austral de la red chilena de sitios de estudio ecológico a largo plazo, pero también de la red mundial de sitios de estudio ecológico a largo plazo. Y es el extremo del continente americano lo que adquiere una gran relevancia también para el cambio climático global. Es como la cumbre de una montaña. Si se van desplazando las aves, si se van desplazando la flora, bueno, estamos en la cumbre monitoreando qué pasa ahí en el Cabo de Hornos. O sea, se investiga uniendo también conceptos de la filosofía al proceso. Sí.
Y en eso la Universidad de Magallanes es muy innovadora porque eso se había dejado de hacer. Se dejó de hacer principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y también es innovadora porque la filosofía en general tuvo que ver con el ámbito humano, pero empezar a poner una filosofía con los árboles, con los pájaros y en una relación con ellos, eso en parte es nuevo porque los presocráticos fueron naturalistas y en parte no es nuevo por eso y es nuevo porque se había dejado de hacer. Entonces el programa de ética ambiental, que lo llamamos Filosofía Ambiental de Campo en el Parque O'Mora, también es una innovación metodológica para Chile, pero que se está aplicando en varios países de Latinoamérica y también en convenios con universidades europeas. Y los estudiantes ahí lo que hacen sus tesis con hipótesis, con métodos de las ciencias naturales, pero también tienen siempre un capítulo en que tienen lo que llamamos una dedicación a la comunicación poética. Y poiesis significa hacer como un cántaro, ¿no es cierto? Una jarra, es como la alfarería, pero de ahí viene poesía. En último término es crear, inventar una realidad. Y a los estudiantes les ayuda a tomar conciencia de que el científico es un inventor de realidades al mismo tiempo que un descubridor de realidades. Esa comunicación poética es lo más decisivo, pero no ocurre solo en las letras, sino que también después invitarte a ti, invitar a los compañeros de otras universidades, al gobernador, a la comunidad, a mirar esto y poetizar juntos, y eso lo llamamos una actividad de campo ecológica y éticamente guiada. Y finalmente, en esos pasos que hacen estos estudiantes, una implementación de una estación interpretativa, de un momento en esto, que lo que incentiva el sentido de responsabilidad. Yo estudio, pero me hago cargo de que la vida de este ñirre va a depender de cómo yo me relacione con el ñirre. Y así tenemos el Parque O'Mora como un espacio de conservación que está como parte de la Universidad de Magallanes, pero parte de una red internacional también. Hace unos años hicimos un estudio de la plaza aquí de Punta Arenas, de Puerto Natales, de Porvenir y también de Puerto Williams, y vimos qué árboles hay. Y al contar los árboles nos llevamos la sorpresa. Aquí una zona que estamos diciendo es prístina, tiene estos coihues, lenga, ñirre, y en las plazas que tenemos, el Cupressus macrocarpus, que es un ciprés de Norteamérica, tenemos los abedules de Europa, y teníamos puros árboles foreanos. Entonces, al tener estos árboles de otras partes del mundo, al considerar bonito justamente lo ornamental como especies foráneas, como las rosas también, no solo en los árboles, empezamos a tener una cultura que está en lo biofísico centrado en lo extranjero y también en lo lingüístico cultural en lo extranjero, y ahí también revisamos los textos escolares y ahí vimos que no habían especies de musgos citadas en los textos escolares. Cuando los musgos la llevan, por ejemplo, en Magallanes en cuanto a la diversidad, son más diversas que estos árboles, más diversas que estos arbustos, pero no aparecen en lo que se enseña dentro de la sala de clase. Entonces se va homogenizando lo biofísico y se va homogenizando lo lingüístico en un loop positivo. Y hoy día vemos en el sur de Chile, no en Magallanes todavía, bosques extensos de eucaliptus, que son en realidad plantaciones de eucaliptus que sustituyen los diversos bosques nativos valdivianos, norpatagónicos. Entonces, lo que quiero decir es que la homogenización es muy severa en lo biofísico y en lo cultural, y a eso lo llamamos homogenización biocultural. Entonces, ¿qué relación hay entre todo esto que hemos hablado y la conservación y la ética? ¿También tenemos homogeneización ética? Sí, hay una homogenización ética. Lo que prevalece hoy es una ética que se llama utilitarista. Y la ética utilitarista tiene dos aspectos. Uno, qué se considera bueno y qué se considera malo. Y lo que se considera bueno es el placer y lo que se considera malo es el dolor. Entonces es una ética muy hedonista que está basada en que la gente tenga el máximo placer y el mínimo dolor. Eso de nuevo sesga la experiencia de la vida humana. El dolor tiene un sentido, digamos, para comprender la realidad. En el sentido sensorial, pero también en el sentido de madurar, de crecer y asumirlo. Y más importante que en el contenido, porque del dolor en realidad y el placer hemos pasado hoy a una monetarización, en que lo bueno es tener dinero y comprar cosas, y lo malo es no tener dinero y no comprar cosas, y vivimos un periodo de extrema inequidad respecto a la distribución también del dinero. O sea, hay unos pocos que tienen mucho, 85 familias
tienen la misma cantidad de dinero que toda la mitad del resto del planeta. Y el 1% de la población humana, 70 millones de personas, tienen tanta riqueza como 99%, como los 6.930 millones de personas. O sea, hay una distribución muy mala. Pero aparte de esa distribución está la lógica del costo-beneficio. O sea, la ética que impera hoy es, está bien si me trae un resultado bueno, si está mal si me trae un resultado malo, el cálculo costo-beneficio. Y eso reduce el espectro humano como si fuéramos maquinitas de cálculo costo-beneficio, que insisto, hoy día lo que es el Producto Interno Bruto, el país va bien si tiene un crecimiento económico de acuerdo al Producto Interno Bruto, el país va mal si no crece la economía. Y eso está muy estrecho. En cambio, en una diversidad de éticas hay otros aspectos. Está la ética que yo hago esto porque debo hacerlo, porque me dijeron que tenía que comportarme así por una sabiduría de tradición, o porque me hace ser más pleno, amar al otro, ser solidario, que no entra en un costo-beneficio, tú actúas por impulso si quieres, como ocurre con un padre o una madre con su hijo. Si se cae al río, no calcula si conviene tirarse o no tirarse al río, se tira a salvar al niño. Ese impulso, esa acción, que es una ética que diversifica y rompe el costo-beneficio, no es una ética individual impulsiva solamente, sino que es una ética que se cultiva, y creo que en Latinoamérica tenemos muchos movimientos de solidaridad, de resistencia, que ponen el valor de la vida por encima del costo-beneficio, pero eso hay que recuperarlo en la enseñanza de la universidad. Bueno, finalmente, ¿cómo se está proyectando este trabajo y esta forma de investigar considerando la ética y la estética? Yo sé que bueno, hay un destacado trabajo con los estudiantes del Liceo Donald McIntyre en Puerto Williams, los chicos se han lucido, y tal vez podrías tú contarnos acerca de eso, de cómo en la parte escolar y cómo en la parte de posgrado se está aportando a una nueva manera de mirar y de comportarse. Mira, yo pienso que la Universidad Magallanes tiene un montón de escuelas y cada una, así como los lenguajes y los saberes aportan complementariamente, hay tantos aspectos lindos en la universidad como la escuela de parvularia. Y en Omora lo que creo que aportamos es una mirada a los detallitos que hacen a esta región singular. Lo de los bosques en miniatura es mirar una belleza que la de las pequeñas plantitas, la de los líquenes, la de los musgos, pero también es una lupa que nos permite mirarnos a nosotros mismos en la delicadeza del asombro, en la relación con las plantas y en las relaciones con unos con otros. Y en ese trabajo colectivo, Omora tiene la metáfora de la lupa en analogía con los telescopios. Atacama tiene los cielos más limpios del planeta e instala unos tremendos telescopios para mirar el cosmos. Bueno, Cabo de Hornos tiene un refugio de la vida e instala estas lupas para que en la Universidad de Magallanes y a través de la UMAC, para el mundo, miremos a estos pequeños seres vivos que cohabitan con nosotros, pero también nos miremos a nosotros mismos cohabitando con ellos. Y no solo de manera individual, sino que profesionales como Tamara Contador, Camila Saldías, el equipo que está en Puerto Williams, en el cotidiano conviven con los estudiantes desde parvulario hasta enseñanza media, y así tenemos que a partir de esta experiencia han salido premios nacionales de ciencia. En el Explora, Fernando Saldivia este año, ¿no es cierto?, está exponiendo en Santiago, va a Estados Unidos. O sea, esa lupa se amplifica también socialmente para recuperar el conocimiento de una belleza que es invisible para quien está en Santiago y en otros ámbitos que no alcanza a percibir, pero lo invita a compartirla. Yo creo que ahí la UMAC tiene una proyección nacional, regional y mundial con esta lupa que permite ver la dimensión biofísica, esta biodiversidad, pero sobre todo permite ver esa dimensión ética que puede reorientar y darle un sentido a la vida más allá que esta agitación del consumismo en el que a veces nos alienamos, y sobre todo compartiéndolo desde los niños hasta los adultos. No a la alienación. Y sí a la religazón y a la cohabitación. Perfecto. Con conciencia. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. La ciencia da conciencia. Conciencia de conocer y una conciencia que se alimenta en el juicio de qué está bien
y qué está mal.